Toda mi familia abandonó a mi bisabuelo en su mansión durante años. Fui la única que lo visitó, y cuando murió nadie podía creer lo que me dejó en la herencia. Nunca entendí a mi familia, de verdad. A veces pienso que hay personas que solo funcionan cuando hay algo que ganar. Dinero, propiedades, estatus. Pero cuando hay que estar presentes sin recibir nada a cambio, desaparecen. Me llamo Valeria. Y mi historia con mi bisabuelo comenzó cuando tenía 16 años. Él se llamaba Don Ernesto. Vivía en una mansión enorme a las afueras de la ciudad. No era una casa normal, era una propiedad antigua, casi intimidante, rejas altas, un camino larguísimo, de entrada a jardines que parecían no terminar nunca. Una casa principal que se veía más como museo que como hogar. La mayoría de mi familia lo llamaba el viejo raro. Otros decían que ya no estaba bien de la cabeza y algunos simplemente decían que era una pérdida de tiempo, porque sí. Don Ernesto no era pobre, pero tampoco era alguien que presumiera su dinero. De hecho, vivía completamente aislado, y eso era suficiente para que el resto de la familia lo ignorara. Al principio yo también lo veía así, hasta que un día mi mamá me pidió ir a llevarle comida. Ve tú, Valeria. Yo no tengo tiempo. Así empezó todo. Fui pensando que sería algo incómodo, que estaría aburrido, que sería una visita rápida. Pero ese día cambió mi vida. Cuando llegué, él me abrió la puerta personalmente, lento, con bastón, pero con una mirada muy clara. Tú no eres de los que vienen seguido. Es la primera vez que vengo, le dije. Él sonrió. Entonces todavía no eres como los demás. No entendí esa frase en ese momento, pero la recordaría toda mi vida. La mansión por dentro era aún más impresionante. Libros antiguos, pinturas, objetos que parecían tener décadas de historia, pero lo que más me sorprendió no fue la riqueza, fue el silencio. Era una casa demasiado grande para una sola persona y demasiado silenciosa. Para alguien que claramente había vivido rodeado de familia alguna vez. Ese día me quedé 1 hora, luego 2, luego 3 y sin darme cuenta empecé a volver. Cada semana. Mi familia al principio se burlaba. ¿Otra vez vas a ver al viejo? Ni siquiera te va a dejar nada. Está loco. Valeria. Pero yo seguía yendo, porque cada vez que lo visitaba, pasaba algo extraño. No era una visita, era una conversación. Don Ernesto no hablaba mucho de dinero, hablaba de la vida, de errores, de decisiones, de personas que solo aparecen cuando ya es tarde. Y poco a poco me fui encariñando con él, no por su dinero, sino por cómo me trataba, porque era la única persona en la familia que realmente me escuchaba. Mientras el resto me interrumpía, él me dejaba terminar. Mientras otros me ignoraban, él preguntaba. Mientras otros me criticaban, él me guiaba. Los años pasaron así. Yo crecí, entré a la universidad y seguía visitándolo, sin fallar. Domingos, a veces entre semana, a veces cuando podía. Escaparme. Mi familia dejó de preguntar, luego dejó de interesarse y después simplemente lo normalizaron. Ah, Valeria está con el viejo, como si fuera una pérdida de tiempo, como si yo no entendiera lo que hacía, pero lo entendía perfectamente. Solo que ellos no. Con el tiempo, la salud de don Ernesto empezó a deteriorarse. Al principio fueron cosas pequeñas, menos energía, más descansos. Luego ya no bajaba a la sala. Después dejó de caminar por el jardín. Y finalmente se quedó en su habitación. Pero yo seguía yendo. Ahora la mayoría del tiempo me recibía su enfermera, pero siempre me dejaban pasar, porque él lo pedía. Y cada vez que entraba a su cuarto, él sonreía. «Sigues aquí». «Siempre voy a estar aquí», le respondía. Y era verdad, hasta que un día todo cambió. Me llamaron de la mansión. «El señor Ernesto quiere verla. Es urgente». Fui de inmediato. La casa estaba más silenciosa que nunca, como si supiera que algo estaba por terminar. Cuando entré a su habitación, lo vi mucho más delgado, pero consciente, despierto, mirándome. Como siempre. «¡Llegaste! ¡Me!». Senté a su lado. «Siempre llego», tomó mi mano, y por primera vez su voz sonó diferente, más suave, más débil, pero más seria. «Tu familia no entiende lo que
Hiciste. No dije nada, solo lo escuché. Ellos creen que la riqueza es dinero, pero la riqueza es tiempo. Y tú me diste el único que nadie más quiso darme. Sentí un nudo en la garganta, porque entendí hacia dónde iba eso. Ellos van a venir cuando yo ya no esté, continuó. Pero tú eres la única que vino cuando todavía importaba. Intenté responder algo, pero no pude. Él me apretó la mano. ¿No te arrepientas de esto? Nunca. 2 días después murió. Silencio absoluto. La mansión. De repente se llenó de gente. Mi familia apareció como si hubieran estado esperando. Ese momento toda su vida, tíos o primos incluso. Personas que no había visto en años, todos. Vestidos de negro, todos llorando demasiado fuerte. Todos. Hablando de cuánto lo querían, yo solo observaba en silencio, porque sabía que era mentira. El funeral fue un teatro, pero lo peor vino después. La lectura del testamento. Nos reunieron en el salón principal, el mismo donde tantas veces me senté con él a tomar té. El abogado entró con una carpeta gruesa. El ambiente era pesado, expectativa, ansiedad, ambición, disfrazada de tristeza. Todos creían que iban a recibir algo, y entonces comenzó a leer. ¡A mis hijos! No les dejo nada. Silencio, confusión. ¡A mis nietos! Tampoco. Murmullos. Y entonces la frase que lo cambió todo. A mi familia, que solo apareció cuando ya no quedaba nada que cuidar. No les dejo absolutamente nada. Explosión inmediata, gritos, reclamos. Alguien golpeó la mesa. Eso no es posible. Pero el abogado levantó la mano. Hay una excepción. Silencio. Todos miraron, incluyéndome, a la única persona que me visitó cada semana durante años. El aire se detuvo. Le dejo la totalidad de la mansión, todas las propiedades y el control del patrimonio familiar. Nadie habló, nadie respiró. Todos me miraban, como si de repente no supieran quién era, y entonces alguien susurró, ¿ella? El abogado continuó leyendo documentos legales. Firmas, puntos, sellos. Todo era válido. No había forma de discutirlo. Y entonces llegó la última frase del testamento. Porque la familia no es sangre, es presencia. Silencio absoluto. Mi familia explotó. Discusiones, abogados, amenazas. Pero nada funcionó. Todo era legal, perfectamente legal. Con el paso de los días, la mansión quedó vacía. Ellos desaparecieron, uno por uno, no por tristeza, sino porque no había nada más que ganar. Y yo me quedé sola en esa casa gigante con recuerdos, con silencio, y con una verdad que me pesaba más que cualquier herencia. Yo no había ganado una fortuna. Había sido la única persona que estuvo ahí cuando nadie más quiso estar. Y entendí algo que jamás voy a olvidar. Hay personas que llegan a tu vida cuando tienes algo y otras que se quedan cuando no tienes nada, y esas son las únicas que realmente importan.